Buenos días, mi nombre es Ray González, alumno del convenio CREATED UBA Caracas. El día de hoy voy a realizar la exposición del trabajo final o el producto final del diplomado realizado en la institución RAN Aviation Training, que lleva por nombre Propuesta de un programa de inteligencia emocional en el personal de tráfico aéreo para el manejo de pasajeros. En nuestros tiempos, la inteligencia emocional se ha ubicado como un tema clave dentro de las organizaciones y de la cual se han realizado diversas investigaciones y que ha permitido obtener como resultado la existencia de diversos factores que influyen directa o indirectamente en el desempeño laboral, lo que podría determinar muchas veces el éxito de la organización y sobre todo la profesión de cualquier individuo y, por qué no, en el ámbito aeroespacial. Esto se debe en primer lugar porque existen entre nosotros los seres humanos emociones que juegan un papel primordial en el proceso de evolución conforme a su relación con el contexto social que nos rodea. La idea de este programa o la esencia como tal de este programa es tratar de que el personal del tráfico aéreo sepa cómo obtenga las herramientas para regular las emociones, que son parte del día a día de sus actividades, las actividades que realizan. Capítulo 1. Situación de problema. Las múltiples circunstancias que giran en torno a la actividad aeronáutica suponen posibles detonantes para las relaciones laborales. De esto fue lo que me refería anteriormente. Así como las interpersonales con los pasajeros se vean afectadas por lo poco o quizás la nula capacidad de poder administrar las emociones en situaciones álgidas durante las actividades aéreas, lo cual pudiera ser perjudicial muchas veces porque estas influyen en la operatividad y en múltiples ocasiones podrían poner en peligro la vida de las personas por su afectación sobre la toma de decisiones. Situaciones que podrían presentarse: pasajeros que presentan conflictos con el personal de tráfico aéreo, bien sea por mala calidad del servicio, ingesta de sustancias estupefacientes, indisposición por causas orgánicas o patológicas. Con esto me quiero referir a lo siguiente: muchas veces cuando nosotros nos encontramos, o el personal de tráfico aéreo nos encontramos en el área de trabajo, se presentan situaciones día a día con los pasajeros, pasajeros que presentan por lo menos una emoción encontrada de ira porque el vuelo salió tarde o porque bien la calidad del servicio es mala. ¿Cuál es la esencia y la idea de este programa? Que nos dé las herramientas necesarias para nosotros poder administrar bien las emociones y poder hacer frente a todas las situaciones que se nos presentan día a día dentro del área laboral, lo que es la parte aeronáutica, una parte que considero bastante álgida por la actividad que ellos realizan, o sea, en este caso todo lo que tiene que ver con el área de vuelo. El objetivo general y los objetivos específicos de este programa: analizar la inteligencia emocional como factor de incidencia en el personal aéreo, o sea, meternos dentro del tema y saber realmente cuáles son los factores que más influyen en este personal, ¿no? Establecer los indicadores de inteligencia emocional en el personal aéreo y diagnosticar la influencia de la inteligencia emocional en el mismo personal aéreo. El alcance de esta investigación, este trabajo, es un programa cumplir con los objetivos planteados, así como el de proveer al personal aéreo de un programa que les permita regular las emociones mediante la inteligencia emocional, como el proveer de herramientas para una mejor comprensión e influencia en el rendimiento laboral. Por ser un área de la cual la interacción es constante, se hace necesario desarrollar estrategias que nos permitan detectar las emociones derivadas de lo personal y lo laboral con el fin último de adecuarlas a la actividad aeronáutica. Con esto, volvemos a repetir lo anteriormente dicho. Las situaciones que se presentan con los pasajeros cuando abordan a un personal de tráfico aéreo y cómo el personal de tráfico aéreo debería canalizar ese aborde si la persona presenta alguno de las emociones que presentamos anteriormente o de las situaciones que presentamos anteriormente. Parte del plan estratégico: se presentan las bases teóricas relacionadas al objeto de estudio, sustraídas de fuentes documentales, con el fin de orientar y describir los aspectos referidos al problema que se nos plantea. Me pareció interesante agregar a este trabajo esta frase que define o engloba parte de lo que nosotros vamos a hablar durante el transcurso de esta ponencia. La inteligencia emocional no es lo contrario a la inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la mente,
es intersección entre ambas. Esa intersección a la que se refiere David Caruso es simple y llanamente la parte que nos corresponde de lo que es la manifestación de la inteligencia emocional dentro de nuestra mente y lo que nosotros sentimos al momento de que ésta se pone de manifiesto. Ok, vamos a definir la inteligencia para ir por partes, ¿no? La inteligencia es uno de los constructos que ha despertado mayor interés entre los profesionales de la psicología. Y desde el momento en que se reconoció que existían diferencias individuales en las personas, la psicología científica ha intentado obtener una medida objetiva que la explique. Al igual que la emoción, cada científico enfoca su entendimiento de lo que es la inteligencia, de acuerdo a su área de trabajo, incorporando modelos anteriores o simultáneos a la constitución de un concepto único. Todos los investigadores y todos los teóricos han tratado de definir lo que es la inteligencia como tal. Podríamos decir que uno de los conceptos más utilizados hoy en día es el de la inteligencia, es la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a las situaciones que se le presentan. Ese sería un esbozo muy general de lo que es la inteligencia. En este caso, o en este estudio, yo tomé en consideración lo expresado por Howard Gardner en 1995, donde él propuso que la inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto cultural. Parte de esto, como el contexto cultural nos nutre a nosotros de demasiada información, nos permite a nosotros determinar o tener la capacidad de hacer frente a toda esa información que nos llega, de todas esas situaciones que se nos presentan. Claro, es muy básico. Howard quiso ampliar un poco más este concepto, dando a entender que no solo es aquella parte cognitiva, o sea, que aquello de medición de la inteligencia por parte de un coeficiente intelectual, sino que simple y llanamente también es la capacidad de poderse adaptar a la situación que se está presentando en el momento. Esto influye mucho y es parte de lo que es hoy en día la inteligencia emocional. Lo que se resume que al tener una determinada situación, la actividad mental está enfocada en resolver tal situación y para ello establece estrategias o mecanismos para poder lograrlo. Esa es la función que realiza nuestra mente en el momento de tratar de resolver una determinada situación que se presenta. De las diversas inteligencias propuestas por Gardner, solo dos suponen gran interés para la inteligencia emocional: la inteligencia intrapersonal y la inteligencia personal. Gardner definió 8 tipos de inteligencia: lógico-espacial, lógico-matemática, verbal, cultural, musical. Para nosotros, en este caso, en consideración de este trabajo, lo más importante es la inteligencia, o sea, tomaríamos como más importante la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Adelante. Estas dos últimas son las que tienen relevancia en la inteligencia emocional. Para Gardner, la esencia de la inteligencia intrapersonal consiste en comprender y reaccionar adecuadamente a los estados de ánimo, motivaciones y deseos de los demás. Con esto me refiero a lo que vengo hablando anteriormente. Las personas cuando abordan, o en este caso los pasajeros, cuando abordan al personal de tráfico, vienen cargadas de muchas emociones: ira, rabia, tristeza, que impactan directamente sobre el personal. ¿Cuál es la esencia? ¿O qué es lo que quiso definir Gardner con relación a esto? Que simplemente es reaccionar adecuadamente a ese tipo de estados de ánimo que se están presentando, ¿no? Cómo tener una respuesta a ese estado de ánimo que se nos presenta, darle la mejor solución y tener una mejor reacción en este caso. ¿Okay? La clave de la intrapersonal comprende nuestros propios sentimientos y necesidades y orientar desde ese conocimiento en nuestra conducta. ¿Qué es lo que quiere decir él? Simple y llanamente, bueno, tenemos situaciones álgidas que se presentan con emociones que vienen de la parte externa, pero también tenemos otra situación, la parte interna, nosotros, cómo nos encontramos nosotros en el momento que nos aborda una persona o un pasajero con una determinada circunstancia, una determinada emoción, cómo nosotros podemos realizar ese feedback entre esa situación que se está presentando. La idea sería entrenarnos o capacitarnos en la inteligencia emocional para saber controlar nuestras emociones y poder controlar o por lo menos regular las emociones que vienen de la parte exterior y que no afecten en sí la operatividad de lo que es la actividad aeronáutica. Tenemos la emoción como segundo elemento que compone lo que es la inteligencia emocional. La emoción es un complejo conjunto de interacciones entre factores subjetivos y objetivos, mediados por sistemas neuronales. Dicen que la emoción es simple y llanamente algo psicobiológico, porque actúa directamente sobre nosotros en la mente y produce en el organismo ciertos cambios.
¿ok? Que pueden dar lugar a experiencias afectivas como los sentimientos de excitación, placer, desagrado. Generar procesos cognitivos emocionalmente relevantes como la percepción, las valoraciones o procesos de etiquetado. Activar ajustes fisiológicos generalizados ante ciertas situaciones o condiciones y dar lugar a un comportamiento que es a menudo, pero no siempre, expresivo, dirigido a un objeto y adaptativo. Tipos de emociones: miedo, ira, alegría, tristeza y confianza. Estas son tipos de emociones primarias, o sea, que se manifiestan en sí, y después hay unas emociones que se le catalogan como secundarias. Es lo que nos expresa este concepto. Funciones de las emociones. En el momento que debemos afrontar cualquier circunstancia, problema o toma de decisiones, nuestro cerebro pone en marcha la respuesta emocional orientada a enfrentar esa situación. Era lo que veníamos comentando con parte de la inteligencia. La inteligencia nos da la adaptabilidad, o sea, la capacidad de adaptarnos al momento, a la situación que se nos presenta. Esa parte de nosotros, del lóbulo frontal, de dar esa respuesta ejecutiva necesaria para resolver esa situación. La emoción, en este caso, se manifiesta, o sea, quiere decir que se pone en movimiento ese mecanismo para dar una respuesta a la situación que se plantea. Por ende, se dice que ellas abonan el camino al pensamiento que está por venir y del cual depende la respuesta. Esta experiencia emocional guía el proceso de información de manera funcional, promueve recuerdos y patrones de percepción. Aún las emociones más desagradables tienen funciones importantes en la adaptabilidad del ser humano, en su comportamiento social y en su ajuste personal, lo que se resume en la ejecución por parte del sujeto de funciones útiles y concretas para realizar determinadas acciones de acuerdo a la situación en que se encuentre. De aquí se desprenden 3 criterios a tener en consideración. La emoción, en el momento que se manifiesta, sirve, bien sea positiva o negativamente. Tenemos como parte positiva, obviamente, tenemos la adaptación. Simple y llanamente, el expresar las emociones y saberlas regular y controlarlas nos permite a nosotros adaptarnos al medio en que nos encontramos. Más si tenemos que resolver una situación, una controversia que se presente en un determinado momento con un pasajero en un terminal de vuelo. Social, nos permite la socialización en los grupos. ¿Okay? La emoción permite que las personas capten tu estado anímico, ¿verdad? Y poder determinar la situación, el momento como tú te encuentres para poderte adaptar en el entorno social. Y motivacional, porque simple, la emoción provee al hombre ese impulso y esa energía para continuar adelante y realizar las metas o en este caso lograr los objetivos. Autores como Gerdon y Barrett, citados en Meses 2015, sostienen que las emociones se dividen en 2 modelos y cómo se gestionan estas emociones. Tienen un modelo básico y un modelo de valoración. El modelo básico nos dice que es el cual se estableció que la emoción causa expresiones mentales, por ende son reflejadas a nivel corporal de forma estereotípica. O sea, lo que nosotros pensamos, la emoción que nos embarga en ese momento, nosotros la proyectamos a través de la parte corporal. Además de sugerir que las emociones eran universales a través de la cultura, o sea, van de generación en generación, no cambian, las emociones siguen siendo las mismas en la transición de las sociedades. Este enfoque básico de la emoción establece que ciertos tipos de emoción biológicamente privilegiados se activan automáticamente ante objetos y eventos del mundo. O sea, como lo traemos innato, ellas se van activando conforme a las situaciones que se vayan presentando. Modelo de valoración. Cada individuo evalúa de manera continua los acontecimientos a su alrededor, de acuerdo a su importancia para sus objetivos generales o su bienestar personal. A esto se refiere parte de la inteligencia. Cada quien evalúa y tiene un criterio para saber qué es lo que conviene y qué no conviene. Las teorías de valoración sostienen que las emociones surgen de estas evaluaciones detalladas de eventos vividos. O sea, hay un recuerdo, hay pensamientos, hay información guardada en el lóbulo temporal que nos ayuda, o en este caso la memoria, que nos ayuda a activar ese tipo de emociones, pero también nos ayuda a valorizar ese tipo de emociones. El enfoque de valoración en sí, un enfoque cognitivo, o sea, es un aprendizaje, un conocimiento. Pues las emociones se remontan a las evaluaciones de eventos. Smith, citado en Mesa 2015, es la situación, no el estado interno del cuerpo, la que es objetivo del análisis, y los cambios internos son el resultado de este análisis y el reflejo de su significado, o sea, lo que proyectas, lo que emites. Ese es el juicio valorativo que le da estos autores a la emoción como la parte del modelo de valoración. Para este trabajo, hay muchos autores, hay
tenemos a Bar On, que nos dio el modelo bipolar o bidimensional de la inteligencia emocional. Tenemos también a Daniel Goleman, que si se quiere fue el que impulsó el concepto de inteligencia emocional. Para el trabajo que yo realicé en este caso, me pareció más preciso y más idóneo el tomar el modelo de inteligencia emocional de Salovey y Mayer. Modelo compuesto de 4 habilidades que ordenadas nos permiten entender la conjunción de los constructos antes revisados, la inteligencia y las emociones. Y ya revisamos que la inteligencia era la capacidad del hombre de adaptarse al medio o a la condición, y las emociones, algo que es un constructo, digámoslo de esta forma, es un constructo que parte de la parte biológico. Al integrarlos los dos nos da la herramienta que necesitamos para saber estructurarnos al momento de una determinada situación. Percepción emocional consiste en la habilidad de valorar las emociones que se presentan con exactitud a través de la identificación en uno mismo y en los demás. Para ello supone prestar atención decodificando las expresiones transmitidas a través de la comunicación. Percepción emocional. Esta faceta, por decirlo así, o esta fase de este modelo nos indica simplemente que debemos tener un nivel de entrenamiento para poder detectar esas emociones en las otras personas, pero eso no se da de la noche a la mañana y tampoco ocurre de esa forma. Simplemente la persona, en este caso personal de tráfico aéreo, son los que tienen que prepararse, instruirse y adaptarse para poder canalizar, o por lo menos para poder tener la pericia de observar esto que nos refieren estos dos autores. La parte facial, el tono de voz, los movimientos corporales, así como las sensaciones cognitivas y fisiológicas que ello conlleva con la capacidad de desechar aquellas falsamente mostradas. Cuando me refería en los principios de la exposición a la parte patológica y la parte orgánica, que tenemos que saber discriminar y diferenciar qué realmente es lo que está ocurriendo en esa persona, pero para poder detectar eso nosotros debemos tener ese entrenamiento. Facilitación emocional, es un segundo nivel, tenemos la habilidad de sentir y generar las emociones de una forma necesaria, bien sea para comunicar los sentimientos como los procesos cognitivos como el pensamiento. Facilidad de emoción, cuando nosotros tenemos una emoción nosotros tenemos que tener la capacidad, volvemos a lo que es la administración y regulación de ellas, para poder comunicar esos sentimientos, pero el punto está en cómo nosotros comunicamos ese sentimiento. Comprensión emocional, en este nivel se aprecia la comprensión de la información emocional, el cómo se combinan las emociones, sus transiciones y cómo saber apreciar su significado. Tenemos que saber discriminar y diferenciar cuando una persona o cuando un pasajero se presenta con una determinada emoción, cómo sabemos discriminar y diferenciar qué es lo que está ocurriendo en él. Regulación emocional supone las más complejas de todas las habilidades, por cuanto requiere la comprensión tanto de las propias emociones y sus manifestaciones, así como la de los demás. Esta en sí es más intrapersonal, puesto de que la persona, en este caso el personal de tráfico aéreo, son los que tienen que saber manejarse al momento de una situación que se les presente, de cómo saber cuál es la emoción que los está invadiendo en el momento, producto de ese reactivo que viene del exterior, en este caso los pasajeros. La estrategia para este programa se diseñó de la siguiente forma. Un diagnóstico, una tarea de diagnóstico. El personal del servicio de psicología de la empresa aeronáutica debe realizar un diagnóstico, una entrevista no formal con una conversación, ¿okay? Una conversación con el personal que labora en la empresa. Esto para tener una percepción más o menos de cómo se está llevando o cómo se percibe la inteligencia y las emociones dentro de la organización. Observación, una observación muy somera, ¿verdad? Que nos pueda afianzar aún más lo que nos han dicho o lo que hemos recabado, la información que hemos recabado durante la entrevista. Y por último, aplicación de un instrumento. Este instrumento nos permite a nosotros medir y cuantificar la variable de la inteligencia emocional para ver qué es lo que está pasando dentro de la organización. O sea, con estos 3 criterios nosotros tenemos un suficiente insumo para por lo menos tomar acciones o estrategias que nos permitan a nosotros canalizar, orientar y adaptar al personal de tráfico aéreo para que pueda resolver las determinadas situaciones que presentan. Intervención, aplicación de estrategia.
si en el supuesto que se realiza el estudio y se da como resultado que hay un bajo control de inteligencia emocional dentro de la organización, se procede a la aplicación de unas estrategias. Y por último, una reevaluación post-T. Esta reevaluación post-T podría ser en un lapso aproximado de cada 3 meses, cosa de tener un proceso evaluativo constante sobre el personal. La idea es verificar si las estrategias que se aplicaron en su momento tuvieron el mejor resultado para la actividad de la organización. Aquí les muestro lo que fue la operacionalización de la variable. Tenemos la variable inteligencia emocional, su definición según Salovey y Meyer, donde dicen que la inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. Tenemos 2 dimensiones, organizacional y otra dimensión que coloqué, contexto educativo, formación del personal aéreo. ¿Por qué incluí esta dimensión? Considero que es de suma importancia no limitarse a lo que es el personal de tráfico aéreo, sino que también debemos extender esta información a todo el personal que se está formando, ¿okay? Para tener de una vez desde la matriz del aprendizaje todo este conocimiento para cuando vayan a cumplir sus funciones. Tenemos los indicadores, relaciones con sus compañeros, relaciones con los pasajeros, ambiente laboral, condición de trabajo, el aprendizaje y el proceso de información que ellos tienen, o sea, la fuente de información que les están suministrando durante su proceso de formación académica. Correlación de los factores con antecedentes, trato con los compañeros, interacción con el público, condiciones de salud y seguridad laboral, porque esto también afecta, esto también influye dentro de las emociones internas del personal que labora dentro de la institución. Tenemos memoria, conocimiento, actitudes y valores, que son las herramientas, el reforzamiento personal que les damos a esos nuevos aprendices o personas que se están preparando. Comprender, analizar y aplicar de una vez de la información retenida, saber administrar toda esa información, ¿para qué? Para su propio uso y propio beneficio. Tenemos los ítems y por supuesto el instrumento de medición con quien lo diseña. Aquí tenemos parte del instrumento, puesto de que este instrumento consta de 32 ítems o reactivos que nos permiten a nosotros medir en una escala Likert policotómica toda la información de lo que nos corresponde a lo que es la inteligencia emocional. Instrumento de evaluación de la inteligencia emocional para el personal de tráfico aéreo: nombre, apellido, edad, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, nivel de instrucción, ocupación. Las instrucciones claras. A continuación se presenta una serie de ítems o enunciados, léalo con atención y seleccione una de las 5 alternativas posibles marcándola con una X. Por favor, responda lo más sinceramente posible. Recuerde que no existen respuestas buenas o malas. Aquí tenemos la columna de los ítems o los reactivos que nos interesan que ellos respondan, y aquí tenemos las opciones que ellos pueden escoger. Las estrategias. Una vez aplicado ese instrumento, si suponemos o presumimos que hay un déficit o hay un bajo nivel de inteligencia emocional en el manejo de las relaciones personales, interpersonales, con el público, con los compañeros y hasta familiar, podemos aplicar estas estrategias y técnicas para el manejo de la inteligencia emocional en pasajeros. Realizar una escucha activa. Nosotros debemos siempre escuchar lo que nos están diciendo, guardar silencio, saber escuchar y entender qué es lo que nos están diciendo, porque puede presentarse que la persona malinterprete tu información. Mantener la calma. Si observa que el pasajero se torna conflictivo o está de mal humor, recordemos que su emoción no puede ser transferida y que esta solo dura unos segundos. O sea, no podemos mezclarnos con las emociones que nos presentan ellos. Tenemos que saber canalizar esas emociones. ¿Y qué nos va a dar todo esto? Las herramientas, el entrenamiento y la capacitación en base a la regulación de las emociones según el modelo de Salovey y Meyer. Cuidar el tono de voz. Un tono de voz muy fuerte puede suponer que estás gritando, o por el contrario, uno muy bajo supondría que existe inseguridad. Debemos mantener la voz calmada, relajada, puesto de que un tono de voz muy alto puede manifestarse como una amenaza para la persona. Y la idea es que haya una interacción y que uno logre también buscar la mejor resolución. Ser respetuoso en todo momento. Indagar de manera cuidadosa sobre su molestia o incomodidad siempre que nos dé indicio de su malestar, es producto de la atención, la calidad o mala calidad del servicio. De ser necesario, busca apoyo
Esto contribuirá a que dos evalúen la situación, aparte de crear un efecto de tranquilidad en el pasajero. Nunca recriminar su comportamiento, es de saber que si somos empáticos, dar soluciones con ellos, logramos que se calme. No dar la razón desconociendo su molestia. El hacer esto podría empeorar las cosas. Muchas veces el propio pasajero no se entiende a sí mismo. Tratarlo como loco solo agravaría más la situación. Evitar sonreír. Esto podría inferir que en el pasajero dos cosas. O te estás burlando de él, o simple y llanamente esta es una situación poco seria para ti. Debe percibir confianza y seguridad de quien le brinda la ayuda. Estrategias de carácter personal a las personas que realizan las actividades aéreas. Percepción emocional, habilidad para percibir sus propias emociones y la de los demás, así como la capacidad de percibir la emoción contenida en objetos, arte e historia. Estos son prácticas. Realizar este tipo de prácticas todos los días constantemente para tener un mayor control de la inteligencia emocional y cómo saber reconocer las emociones cuando éstas lo invaden. Asimilación emocional, la habilidad para generar, usar y sentir las emociones como necesarias para comunicar sentimientos o utilizarlas en procesos cognitivos. Comprensión emocional, la habilidad para comprender la información emocional, como las emociones se combinan y progresan a través del tiempo y saber apreciar los significados emocionales, una de tristeza, una de ira, las principales, o sea, las emociones principales básicas, o sea, primarias y secundarias. Regulación emocional, la habilidad para estar abierto a los sentimientos, modular los propios y los de los demás, así como promover la comprensión y el crecimiento personal. Realizar actividades físicas con regularidad, así como actividades de esparcimiento, esto con la finalidad de drenar la tensión que genera el propio trabajo, evitar el estrés, el burnout y ese tipo de patologías que conllevan a que la persona pueda tener uno u otro estado de ánimo según el contexto donde se desenvuelve. Talleres de capacitación en control de emociones. Capítulo del análisis reflexivo. Llegando al final de la exposición, la valoración y análisis de los aspectos desarrollados en este trabajo nos dará los insumos necesarios para que el personal del Departamento de Psicología pueda determinar la inexistencia de inteligencia emocional en el personal de tráfico aéreo. Conforme a estos factores, se inclinaría el personal del Departamento de Psicología a la creación de un tratamiento de abordaje para la regulación de las emociones, sobre todo en el área organizacional, en el momento que ello lo amerite. Por ende, la esencia principal de la aplicación de este programa es de instruir a aquel que se está formando en la institución, pilotos, azafatas, como lo comenté anteriormente, personal de tráfico aéreo, todos estos en línea general sepan, comprendan y entiendan la importancia que tiene la inteligencia emocional en el desempeño de sus funciones. Con la explicación dada en el presente trabajo se busca la internalización de esta figura, a fin de que sirva de herramienta y que su puesta en práctica traiga no solo beneficios a la organización, sino el elemento más fundamental de la actividad aeronáutica como a su factor humano. Que logren el desarrollar habilidades sociales de comunicación y la autoconciencia, mejoren la regulación emocional, el estado de ánimo y fomentar la comunicación y aumentar la empatía. Gracias por su atención. Esto ha sido todo por